capítulo 22. Espero que hayan pasado una linda semana, la celebración del Año Nuevo. Sé que hubieron varias familias que se estuvieron juntando y pasando un tiempo de compartir, de comunión. Y bueno, espero que haya sido de ánimo también el pensar en la gracia del Señor, de todo lo que vivimos este año y pensar también en cómo enfocar el nuevo año. Siempre esta fecha es un tiempo donde inevitablemente uno hace balances, uno piensa en todo lo que el Señor le permitió vivir y cómo uno enfrentó este año que pasó, las cosas que fueron buenas, las que no. Y ahí repensamos para dónde estamos yendo, qué es lo que tenemos que hacer para ajustar nuestra vida y para que nuestra vida pueda ir a donde debe ir. Así que de una forma u otra, capaz que algunos lo hacen un poquito más formal y anotan y ponen sus metas, otros no lo anotan, pero inevitablemente lo han estado pensando en estos días. Y creo que es algo importante. Es necesario que de forma regular nosotros estemos evaluando nuestra vida, ¿no? Y pensando cómo estamos usando el tiempo que el Señor nos da. Y pensar en el tiempo es un recurso que no lo tenemos de forma infinita, ¿no? El tiempo se va acabando y entonces el Señor nos llama a usar el tiempo con sabiduría. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos usando bien nuestra vida? ¿Cómo hacemos ese balance? ¿Qué medimos? ¿Cómo evaluamos si vamos bien o no? Hay muchas formas en las que podríamos pensarlo. Capaz que vos pensaste cuánto este año lograste en tus estudios, cuánto lograste en tus metas económicas, en el avance de tu casita, en tu vida familiar, tal vez la llegada de un hijo. Y todas esas cosas son cosas hermosas de esta vida, son parte de esta vida, pero no necesariamente el que estemos avanzando en cualquiera de estas cosas significa que vamos por el camino correcto. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? ¿Cómo sabemos qué tenemos que ajustar? ¿En qué forma tenemos que estirarnos más? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer? ¿Qué cosas debemos empezar a hacer? Y bueno, no lo sabríamos a menos que entendamos de qué se trata esta vida y qué es lo más importante de esta vida. Y no sé si te has hecho esa pregunta. Esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué es lo más importante de esta vida? Y como creyentes, y nosotros que creemos que este libro es la palabra de Dios, esa pregunta a donde nos lleva es preguntarnos qué es lo que Dios dice que es lo más importante, qué es lo que Dios dice que Él espera de nosotros, qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer y en base a eso Él va a medir si estamos bien o no. Ahora vos podrías decir, bueno, pero hay muchas cosas en la Biblia que tenemos que hacer. Entonces, no es fácil responder esa pregunta. ¿Qué es todo lo que Dios quiere que hagamos? Bueno, es un montón de cosas, ¿no? Tengo que ser un buen papá, tengo que ser un buen esposo, tengo que hacer bien mi trabajo, tengo que servir en la iglesia, tengo que usar bien mis recursos, tengo muchas cosas para hacer. Pero, ¿podríamos reducir todo eso a una sola, un solo principio, un solo concepto, un solo mandamiento que es el que más importa, que es el que debería guiar todo lo demás, que es de hecho del cual dependen todas las demás cosas y es el que va a impulsar todas las demás cosas? Podríamos hacer que la vida sea tan simple que pensando en una sola cosa podamos asegurarnos de que vamos a vivir bien esta vida. Y sí, es posible. Es posible pensar en una sola cosa. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar nos va a enfocar en esa sola cosa. Este pasaje es un pasaje muy conocido. Es el pasaje en donde Jesús va a hablar del gran mandamiento. Y Jesús va a hacer justamente eso, ¿no? Va a reducir toda la ley, toda la palabra de Dios, toda la vida cristiana a un solo foco de atención, una sola cosa importante.
y eso va a mover todo lo demás. El contexto donde Jesús va a dar este mandamiento es un contexto que tal vez no conocen todas las personas que conocen este mandamiento. Nosotros podemos entenderlo porque venimos estudiando Mateo hace tiempo y nosotros sabemos que para el punto donde estamos acá, Jesús está ya a 2 días de ser crucificado, es miércoles. Jesús está en Jerusalén. Y aunque las multitudes están ahí todas alborotadas y muy ansiosas de lo que está pasando, los líderes de la nación están buscando la forma de matar a Jesús. No lo pueden ir y matar directamente porque si lo matan todo el pueblo se les viene encima. Así que antes de matar a Jesús, lo que tienen que hacer es que toda la gente abandone a Jesús y le den la espalda. Y entonces cuando le den la espalda, ahí lo pueden matar. Pero ¿cómo le van a dar la espalda si todos lo aman? Bueno, lo que tienen que hacer es ponerle una trampa, es desacreditarlo. Es que Jesús diga algo que haga que todos se enojen, o diga algo que lo haga quedar como un tonto. Diga algo, ¿no es cierto?, que todos digan, no era tan buen maestro al fin, ¿no? Y entonces lo desacrediten, y ahí cuando Jesús pierda influencia y pierda popularidad, ahí pueden matarlo. Así que eso es lo que están tramando los líderes. Y uno por uno hacen fila para venir a traer una trampa, y una pregunta sería que lo haga quedar mal al Señor. Así que vimos primero a los fariseos y herodianos que se complotaron para traer esta pregunta de ¿hay que pagar tributos a César o no? Y al final Jesús le da vuelta a la pregunta y los termina atrapando a los que querían atraparlo a él. Porque el punto no era pagar impuesto o no, el punto es que ellos no estaban honrando a Dios. Si ellos honraban a Dios, pagar impuestos no importa, ¿no es cierto? Porque Dios te va a guiar. Así que quedaron avergonzados y desarmados. Así que se van los fariseos y justo atrás aparecen, la semana pasada estudiamos, los saduceos. Este era otro grupo, pero ellos también vinieron con una pregunta. Ellos también querían que Jesús pierda influencia, porque ahí los que mandaban eran ellos. Ellos eran los que estaban en el cargo del sumo sacerdote y tenían influencia, así que ellos querían que Jesús pierda el poder, así que pensaron ellos en una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cómo es la resurrección? A ver, vos Jesús que crees en la resurrección, explícanos esto. ¿Qué pasa si una mujer tiene 7 maridos, uno atrás del otro, ¿no es cierto? Y la ley lo permite y lo manda porque tienen que traer descendencia y al final muere la mujer. ¿Qué pasa con esa mujer en la resurrección? Te atrapamos, ¿no? ¿No ves que no hay resurrección? Jesús le responde y de nuevo le da vuelta a la pregunta, la situación, y los atrapa en el hecho de que ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. O sea, la pregunta era una pregunta necia porque era una pregunta que se basaba en algo que no era verdad. Que Dios no podía cambiar el hecho de que en la resurrección no haya matrimonios y no había ningún problema con eso. Entonces Jesús los atrapa en el hecho de que ellos no son líderes dignos de ser seguidos. Porque ellos no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios y están tratando de frenar a Jesús solamente por sus intereses personales. Así que esa fue la segunda pregunta. Y ahora viene la tercera y última pregunta. Después de esta pregunta, ya nadie se va a atrever a hacer más preguntas porque quedaron todos en silencio, pero esta va a ser la última. Y en esta pregunta, de nuevo, lo que van a aparecer de nuevo los fariseos y van a intentar dejar mal parado a Jesús. Y otra vez Jesús va a dar vuelta a lo que ellos están tratando de hacer y va a mostrarles que la razón por la que le están rechazando no es porque Jesús no sea claro o que lo que está diciendo no va con la ley, es inconsistente con la ley, no es que no hay suficientes evidencias. Ellos no lo quieren a Jesús porque saben lo que implica recibir a Jesús. Implica que ellos tienen que dejar su influencia y someterse. Y eso es lo que no quieren. Entonces Jesús les va a mostrar que el problema no es intelectual. El problema es un problema moral, es una rebeldía del corazón. Así que bueno, esta va a ser la tercera pregunta. Y en esta pregunta, la pregunta tiene que ver con esto, con el gran mandamiento, y Jesús va a hablar acerca del gran mandamiento. Así que en esta pregunta, en este estudio, vamos a ver este tema de cuál es el principio
que controla la vida cristiana. Si pudiésemos reducir toda la vida cristiana a una sola verdad, que es el fundamento de toda la vida cristiana, del reino de Cristo, ¿cuál sería? Jesús va a responder esa pregunta acá. Y Él nos va a mostrar a todos cuál es esa verdad. Y respondiendo esa pregunta, Jesús va a demostrar que hay personas que, aunque conocen de las Escrituras, no viven este mandamiento. Y al no vivir este mandamiento, ya no importa cuánto conocen de la Biblia. Porque si no cumplen este mandamiento, no cumplen ningún mandamiento. No agradan a Dios en nada. De hecho, están fuera del reino. Este mandamiento, amar a Dios, es lo que va a separar a los que son salvos y los que no. Va a separar a los que son parte del reino y los que no. Y este mandamiento es lo que va a distinguir al pueblo de Dios. Y es el mandamiento que Cristo afirma para todos los que le quieren seguir. De esto se trata, seguirme a mí. Así que este va a ser el tema que vamos a ver. El título del mensaje hoy es el mayor de los mandamientos. El mayor de los mandamientos. Y como les digo, nos va a servir justo en esta época del año porque te va a ayudar a hacer un balance, a evaluarte, a pensar cómo estoy yo delante de este mandamiento. Lo que este mandamiento podría hacer es evidenciar que si vos no estás cumpliendo en lo absoluto este mandamiento, entonces eso dice exactamente quién sos. Sos alguien que no está agradando a Dios y que no va a ser parte del reino de Dios. Ahora, también vos vas a poder evaluar esto y decir, yo necesito enfocar mi vida, porque esto es lo importante. Y necesito estirarme por esto que Jesús dijo que era lo central. Y debo dar toda mi energía este año que comienza a este propósito. Porque Jesús dijo que este es el mandamiento grande. Este es el importante. Este es el que sostiene todo. Así que el estudio de hoy nos va a ayudar a reenfocarnos. Leamos el pasaje, Mateo 22, 34 al 40. Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Quién no escuchó esto antes? Pero qué verdad tan profunda y tan importante para la vida cristiana. Veamos entonces este tema de el mayor de los mandamientos. Hoy no va a haber puntos. Hoy vamos a ir por el texto ahí versículo por versículo y desarrollarlo. Así que no te quedes esperando anotar el punto. Ahí puedes anotar lo que quieras de lo que vas escuchando, ¿sí? Ahora arranca el versículo 34. En nuestra versión en español dice entonces los fariseos, y ese entonces está conectando con el versículo 33, que muestra que después que Jesús le responde a los saduceos, toda la gente que estaba ahí quedó admirada, sorprendida de la sabiduría de Jesús. Entonces los fariseos se juntaron. O sea, lo que estamos viendo es que los fariseos se dan cuenta que la fama de Jesús crece y crece más. Estos ataques contra Jesús, en vez de desacreditarlo, son como nafta que le tiran al fuego. Se está ampliando, creciendo su influencia. Entonces, los fariseos. Ahora, vos tenés que ver esto. Estos hombres están escuchando a Jesús como nunca nadie ha escuchado a otro maestro hablar. La sabiduría que Jesús tiene. La forma como Jesús está respondiendo a estas preguntas difíciles que hacían que todos estén en debate. Y Jesús viene y trae luz.
Y los líderes y los más sabios están tratando de resistir y nadie lo puede desacreditar. ¿No se les ocurra a estos hombres que tal vez Jesús es realmente el Mesías? No se les ocurre decir, bueno, tal vez tenga razón Jesús lo que está diciendo, no vamos a escucharlo. ¿Por qué estos hombres siguen insistiendo en oponerse a Jesús? Porque no importa lo que Jesús diga, no importa cuánta claridad Él tenga, no importa qué tan fuertes sean sus argumentos, no importa las señales que hagan, ellos no van a recibir a Jesús. ¿Por qué no van a recibir a Jesús? Porque no quieren ceder, no quieren seguir a Cristo, no quieren que Jesús gobierne. Hay veces donde nosotros pensamos que la gente que rechaza a Jesús lo hace por ignorancia o por falta de información o falta de argumentos. Pero acá tenemos una historia que nos está demostrando, Mateo, que cuando mataron a Jesús, los que lo crucificaron, no lo crucificaron porque no sabía quién era. No lo crucificaron porque no entendían su mensaje. No es que lo crucificaron porque no veían suficientes evidencias. Lo crucificaron porque haga lo que haga Jesús, ellos no iban a ceder. El problema es un problema de rebeldía y estos hombres son el ejemplo. Pero este es el problema atrás de todos los que rechazan a Cristo en el mundo entero. Es el rechazo al Salvador que claramente nos llama a un arrepentimiento. Así que entonces los fariseos, y agrega esto, oyendo que había hecho callar a los saduceos. ¿Se acuerdan que los saduceos eran los enemigos de los fariseos? Así que me imagino que los fariseos estaban en algún lugar y de repente llega la noticia. ¿No saben lo que le pasó a los saduceos? Armaron toda esta pregunta y se acuerdan de cuántos debates tuvimos en cuanto a la resurrección. Y fueron a Jesús y Jesús les respondió esto y se quedaron todos callados. Así que yo me imagino los fariseos, por un lado, contentos, ¿no? Diciendo a nuestros enemigos, lo dejaron mudos, ¿no? Ahora saben que sí hay resurrección, porque Jesús se los dejó bien en claro. Pero la alegría les duró muy poco a los fariseos porque, claro, los saduceos ahora quedaron silenciados, pero el problema más grande que tienen los fariseos, ¿cuál es? ¿Los saduceos? No, es Jesús. Jesús es el problema más grande. Así que ahora ellos están enojados, están impotentes, dicen, ¿qué vamos a hacer? A los saduceos los silenció. Entonces ellos escuchan lo que pasó con los saduceos y se juntaron a una. ¿Vos sabés que la expresión que aparece ahí, se juntaron a una, es textualmente exacta como aparece la expresión en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, del Salmo 2? ¿Se acuerdan en el Salmo 2? Si abren ahí en el Salmo 2, versículos 2 y 3, dice así, es un salmo mesiánico. Está anunciando lo que va a pasar con el Mesías cuando aparezca. Y las naciones gentiles, los reyes paganos, en vez de recibir al Mesías, se van a levantar en contra del Mesías. Y fíjate lo que dice el Salmo 2. Dice, se levantaron los reyes de la tierra, y acá viene la frase, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Consultarán unidos. Lo que está haciendo Mateo es diciendo que los líderes de la nación de Israel estaban haciendo con Jesús lo que el salmista siglos antes había dicho que los líderes mundiales, paganos y rebeldes, idólatras, ellos iban a hacer con el Mesías. Los líderes judíos, los que tenían las promesas, los que tenían las profecías, ellos se estaban reuniendo para planear cómo oponerse al rey. Vos tenés que entender esta trama porque estos hombres
entienden que Jesús es el Rey. Ellos saben que Jesús es el Mesías. Es un rechazo deliberado, no ingenuo. Ellos se reunieron para deshacerse del rey que Dios había señalado para gobernar sobre esta nación. Y la razón ya la sabemos. Es la misma razón por la que todos los que rechazan a Cristo lo hacen. Es porque Cristo demanda una autoridad que el mundo no le quiere dar. Cristo vino a reinar y esto es lo que ellos no quieren. Ellos no quieren perder su lugar. Entonces, cuando escuchan lo que está pasando, se reúnen. Se reúnen para complotar. Se reúnen para planear cómo matar al rey. Eso es lo que están haciendo. En Juan, capítulo 11, si quieren mirar ahí en Juan 11, 47 al 50, Juan nos narra también una situación en donde están debatiendo los líderes qué van a hacer con Jesús. Y mirá el debate que tienen. Mirá cómo están charlando. Fíjate, ellos no están charlando diciendo, a ver, ¿será o no será el Mesías? A ellos no le importa si es el Mesías o no. Mirá lo que dice Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora, si hace muchas señales, ¿no será el Mesías? No, lo que a ellos les preocupa es que este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Lo que a ellos les preocupa es lo que pasaría si la influencia de Jesús sigue adelante. Vamos a perder nuestra nación. Esto es lo que le preocupa a una persona, ¿no es cierto? Que le estás hablando del Evangelio y le estás diciendo, mira, Cristo vino para librarte del pecado. Y esta persona empieza a hacer cálculo y dice, bueno, pero si Cristo me vino a librar del pecado, eso significa que ya no voy a poder tomar. Significa que ahora voy a tener que ir a la iglesia. Significa que voy a tener que leer mi Biblia. Entonces, él no está pensando, ¿será Jesús el Mesías o no? No importa eso, lo que importa es cómo me va a afectar a mí si yo acepto que Él es el Mesías. Y esto es lo que esta gente está pensando. ¿Qué va a pasar si la influencia de Jesús crece? ¿Van a venir los romanos? ¿Nos van a destruir este lugar? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ustedes no saben nada, no se dan cuenta que vale la pena matar a este hombre y no que toda la nación muera. O sea, ellos están justificando lo injustificable. ¿Por qué es lógico rechazar a Cristo? Y lo lógico es esto, porque si aceptamos a Cristo, perdemos todo. Así que esto es lo que están moviendo los fariseos. Ellos están eligiendo cuidar lo que es de ellos y su nación y su lugar santo, el templo, y no ceder a la autoridad de Cristo. Así que bueno, volvamos ahí a Mateo 22, ahí en el versículo 35, estamos ahora, entonces se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. Así que entre los fariseos hay uno que es un experto en la ley, un intérprete en la ley. Él es un hombre que conoce muy bien todo el Pentateuco y entonces lo consultan cuando hay que hacer una evaluación, tomar una decisión legal. Él sabe exactamente todo lo que dice la ley, cada detalle de la ley. Y este hombre va a convertirse en el representante de todo el grupo de los fariseos y va a hacer una pregunta, pero ya Mateo nos anticipa con qué intención. Él le va a hacer una pregunta para tentar a Jesús. Ahora, ¿no te parece absurdo que el hombre que conoce la ley, el hombre que es el experto en la ley, está haciendo una trampa para hacer caer a otro hombre, para destruirle? O sea, ¿eso es lo que la ley te enseña? ¿Engañar para destruir a alguien? No, Mateo cuando nos habló de la primera vez que aparece la palabra tentar en Mateo, aparece en Mateo 4. ¿Se acuerdan?
¿quién es el que vino a tentar a Jesús? El diablo es el que vino a tentar a Jesús. Pero acá hay uno que es un líder espiritual que lo que está haciendo es la obra del diablo. Él quiere hacer tropezar a Jesús. Él quiere poner una trampa. Así que con astucia y con engaño, él va a decir algo que va a terminar destruyendo la reputación y finalmente la vida de Jesús. Lo que te llama la atención entonces es cómo un hombre que conoce mucho de la Biblia puede estar muy lejos de una vida que honre a Dios. De hecho, este hombre está tomando la delantera, el experto en la ley está tomando la delantera para frenar la autoridad de Cristo. Entonces, saber la Biblia, conocer la Biblia, no es sinónimo de una vida piadosa. El experto en la ley puede ser aún el que lidera la resistencia al Mesías. Así que este hombre viene para tentar a Jesús. Los intérpretes de la ley aparecen en otros pasajes. Por ejemplo, aparece ahí en Lucas 7, 29 al 30, cuando se nos dice que todo el pueblo era bautizado por Jesús, pero bautizándolos con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces los ignorantes ellos respondían y los que sabían la Biblia eran los que estaban rechazando a Cristo. Bueno, este hombre planea una trampa. Y la pregunta es la siguiente, versículo 36. Maestro. Y noten que varias de las preguntas arrancaron así. Maestro. Este hombre se quiere hacer pasar como uno que sí quiere que Jesús le enseñe y que le muestre, le guíe. Pero en realidad, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Con esta pregunta, él lo que quiere hacer es mostrar que Jesús no es un buen maestro. Le dice maestro, pero en realidad lo que quiere es destruir su influencia como maestro. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Así que acá tenés un hombre que sabe mucho, que no quiere la autoridad de Cristo sobre su vida y que va a usar la ley para desacreditar a Jesús y demostrar que Jesús no tiene ninguna autoridad y poder seguir él en el poder. Ahora, la pregunta que eligió es un poco extraña. ¿Por qué esta fue la trampa? O sea, le está haciendo la pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Cuál era la intención? ¿De qué manera esto iba a desacreditar a Jesús? No sabemos exactamente, pero se han sugerido varias alternativas. Una alternativa sería esta. Estos hombres pensaban que Jesús estaba haciendo su propia secta. Entonces que Jesús tenía sus propias leyes y que no honraba la ley de Moisés. Entonces, ¿se acuerdan cuando en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús le dice, no penséis que he venido para abrogar la ley? He venido para cumplirla, no para abrogarla. Este no penséis significa que muchos pensaban así. Pensaban que Jesús enseñaba su propia ley. Entonces, capaz que este hombre, cuando le hizo la pregunta, pensaba esto. Pensaba que Jesús le iba a decir, el mandamiento más importante es este, y se iba a inventar uno. Y entonces ahí lo iban a agarrar y le iban a decir, este hombre no respeta la ley de Moisés, y le iban a tratar como un hereje y lo iban a matar. Puede ser que lo querían tratar de esa manera. O capaz que este hombre sabía que esta pregunta era una pregunta muy obvia. Entonces, vos imaginate, ¿no es cierto?, si alguien se acerca al pastor después del culto y le dice, a ver, pastor, quiero hacerle una pregunta para ver si realmente enseñas la sana doctrina. ¿Qué dice Juan 3:16? Vos decís, ¿por qué le haría esa pregunta? Los niños saben qué significa Juan 3:16.
Bueno, tal vez la haría porque este hombre está diciendo, vos no sabés nada. Entonces, bueno, a ver, decime qué dice Juan 3:16. Y esta es una pregunta como para desacreditar a Jesús, diciendo vos sos un maestro cualquiera. No sabes nada, ni siquiera sabes cuál es el primer mandamiento de toda la ley. Cualquier judío sabes. Porque en realidad los judíos sabían muy bien cuál era el primer mandamiento. De hecho, el mandamiento que Jesús va a citar, que es el primer mandamiento, todos los judíos lo recitaban todos los días, a la mañana y a la tarde. Así que no había ninguna duda. Ahora, no sabemos por qué este hombre eligió esta pregunta, pero él pensó que esta pregunta lo iba a atrapar a Jesús de alguna manera. Lo importante es que esta pregunta, que era tramposa, dio lugar para que Jesús haga una de las afirmaciones más importantes de toda la Biblia. Porque lo que Jesús va a decir acá, de nuevo, es el corazón de la vida cristiana, es el corazón de la vida espiritual. Este pasaje acá es para la iglesia y para el cristianismo lo que fue para Israel la Shema. Lo que vamos a estudiar ahora, eso que recitaban cada día de quién es Dios y cómo debían ellos responder a Dios. Lo que dijo Jesús este día es que esta verdad tiene que estar en el corazón del cristianismo, de todos los que le sigan a Él. Así que esta pregunta tramposa dio lugar para que Jesús haga una de sus afirmaciones más importantes y profundas. Bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? Bueno, en un sentido uno podría decir, no hay mandamientos grandes y pequeños, ¿no? Si Dios lo dice, todo es grande. O sea, si Dios dijo, no sé, que no se puede vestir vestimenta de materiales mezclados al pueblo de Israel, ¿qué diríamos? ¿Que eso es menos importante que la forma en la que había que hacer los sacrificios? No, todos los mandamientos son importantes porque Dios los dijo todos. Es verdad, todos los mandamientos son importantes. Pero es verdad también que hay mandamientos que afectan otros mandamientos. Hay mandamientos que toman preeminencia sobre otros mandamientos porque son los que están en el corazón de ese mandamiento. Son los que controlan el sentir de todos los mandamientos. Entonces, ¿hay un mandamiento que es más importante que todos los demás? Bueno, solo en este sentido. Solo en el sentido de que este mandamiento es el que está atrás de todos los demás mandamientos. Es el que afecta a todos los mandamientos. Es el mandamiento que si vos no lo cumplís, entonces nada de lo demás importa. Es el que está a la cabeza. Entonces, esta es la pregunta que le hicieron a Jesús y esta es la respuesta. Jesús le dijo, sin ninguna duda, sin titubear, sin dar vuelta, Jesús fue al punto y dijo, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y Jesús está citando esta expresión que los judíos decían cada día y que surge del pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice el versículo 4, y el 5 dice así, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que Jesús inmediatamente responde eso. Y al responder eso, lo que Jesús está haciendo es afirmando la ley de Moisés. Lo que Moisés dijo es verdad. Él no está en contra de la ley de Moisés. Y lo que Jesús está yendo es al corazón de toda la ley con este mandamiento. El mandamiento más grande de todos, el corazón de toda la ley, inequívocamente es amar al Señor tu Dios. Amar a Dios como mandamiento central no está solo en este pasaje. Hay otro pasaje ahí en Deuteronomio 10, versículos 12 y 14, donde Dios dice esto. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Eso es una pregunta importante. Yo les decía, si vos tendrías que evaluar tu año, si tendrías que pensar cómo está tu vida, si tendrías que hacer un balance, tendrías que responder esta pregunta, ¿qué pide Dios de vos? Porque no importa lo que logres, eso no tiene ningún valor. Lo que importa es lo que Dios te pide. ¿Y qué pide Dios de vos? Y acá viene la respuesta. ¿Qué pide Dios de ti, Israel?
bueno, es de Israel y de todos nosotros, a través de Cristo Jesús da este mandamiento para todos y dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Dios de vos? Que lo ames. Y el amor a Dios se va a ver reflejado en todo lo demás que se dice ahí, ¿no? En que vos andes en sus caminos, en que cumplas sus estatutos, en que vivas para Él una vida consagrada, comprometida, completamente. Entonces, Dios lo que pide en realidad es una sola cosa, pero esa sola cosa tiene muchas aristas. Pero Dios pide una sola cosa de tu vida, que le ames. Y eso es lo que dice Jesús. El gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios. Ahora, hay que aclarar un poco más este mandamiento. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Bueno, nosotros usamos la palabra amar en varios sentidos, pero si amar es nuestro deber central, si esta es la esencia de la vida cristiana, preguntarnos qué es amar a Dios es lo que sigue, ¿no? Hay un autor que lo dijo de esta manera: amar a Dios implica deleitarnos en Dios. Él no se lo inventó a esto, hay muchos que han observado este hecho. Aparece en algunas de las confesiones más conocidas de la fe cristiana, en donde a través de preguntas y respuestas se le enseña a los niños la doctrina bíblica. Y ahí en esta lista de preguntas, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Vivir para la gloria de Dios. Pero en esta pregunta, ¿qué es? ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios? Esto está en el corazón de esto, es deleitarnos en Dios. Es ver a Dios como el tesoro más grande que tenemos. Y hacer de Dios la pasión más grande de todo lo que hacemos. Hacerlo la ocupación de todos nuestros pensamientos y de todas nuestras actividades. Es una vida apasionada y comprometida con Dios. Amar a Dios no es solo sentimientos. Sin duda incluye sentimientos, pero va mucho más allá y toca todas las fibras de la vida. Todo lo que vos sos, todo lo que sos internamente, espiritualmente, todo lo inmaterial y todo lo material. Toda tu vida, desde el comienzo de tu existencia hasta toda la eternidad. La demanda es que Dios ocupe este lugar, que vos estés apasionadamente deleitándote en quién Dios es. Vamos a ver más adelante que Jesús va a agregar un segundo mandamiento y es amar al prójimo. Por eso el mismo comentarista que decía que amar a Dios implica deleitarnos en Dios, agrega esto: y amar al prójimo implica buscar lo que es mejor para nuestro prójimo porque amamos a Dios. Entonces, amar al prójimo es inseparable del amor a Dios, porque es el amor a Dios lo que motiva que yo quiera vivir para lo que es mejor para otros. Entonces, amar a Dios, el gran mandamiento, y amar al prójimo, Jesús lo puso ahí también porque son dos piezas inseparables que vamos a ver ahora en un momento. Entonces, yo te pregunto, ¿amás a Dios? Porque esto es la esencia de la vida cristiana. Esto es lo que Dios demanda. Este es el gran mandamiento. Ahora vos decís: Matías, yo no soy cristiano, así que no estoy obligado a amar a Dios. Pero no solo los cristianos están obligados a amar a Dios, ¿no? Vos vivís en el universo de Dios. Vos no estás acá solo. Vos estás acá porque Dios te creó. Y vos estás acá porque Dios creó este universo. Y todo lo bueno que vos jamás disfrutaste vino de Dios.
Y Dios es digno de tu amor. Y Él te creó para que vos te deleites en Él. Así que desde que vos llegaste a existir, este es el mandato de Dios para todas las criaturas. Que lo amen, que lo amen. Así que sí estás obligado a amarlo. Todos estamos obligados a amarlo. Lo reconozcan o no. Y en base a este mandato, Dios va a juzgar tu vida. No importa lo que hiciste, no importa cuánto lograste, no importa cuánto ayudaste, no importa tu familia, no importa nada. Si vos no amás a Dios, no hiciste nada que sea aprobado por Dios. Este es el principal mandamiento. Y de ahí todo lo demás. Ahora, amar a Dios, vamos a ver en las próximas expresiones, que es un amor práctico y activo. No es un amor teórico, no es un amor de sentimientos y de pensamientos solamente. Es un amor activo. ¿Qué implica amar a Dios? Bueno, podríamos decir algunas cosas, capaz que se podrían decir muchas más, pero déjenme darle algunas para tenerlas ahí en mente. Amar a Dios, el amor que Dios está demandando, es un amor que pone a Dios por sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que si le amaba, tenía que ir y ofrecer a su hijo, su único hijo, en un altar? Y cuando Abraham fue hasta ese monte y levantó el cuchillo, el ángel de Jehová dijo: ahora sé que me amas. ¿Dónde se vio ese amor? ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios significa para Abraham obedecer a Dios y hacer de Dios su deleite al punto donde Él está dispuesto a sacrificar a su único hijo en obediencia a Dios. Claro, esto era solo una prueba. Dios no quería que muera Isaac. No iba a dar este mandato de matar a su hijo. Dios no aprueba eso. Pero para Abraham fue una prueba. Esto es amor. ¿Qué es amor? Entonces, ¿cómo sé si yo amo a Dios? Sé que amo a Dios si pongo a Dios por sobre todas las cosas. Sobre todas mis posesiones, sobre todos mis bienes, sobre todas las personas. Amar a Dios es encontrar contentamiento en Dios. Y puedo agregar algo más. Y no solo en los beneficios que Dios me da. Dios es un Dios bueno y me da muchas cosas buenas. Pero si yo amo a Dios solamente cuando Él me da las cosas buenas y cuando Él no me da lo que yo quiero, ya no amo a Dios. Adivinen qué estoy amando realmente. ¿Estoy amando a Dios o estoy amando las cosas que Dios me da? Entonces la pregunta si yo amo a Dios es esta: ¿estoy contento y satisfecho en Dios, aunque Dios no me dé nada? ¿Es Él suficiente para mí? Eso es amar a Dios. Es amar a Dios por lo que Él es y recibir todo el bien que Él nos da, pero recibirlo como una expresión de quién Dios es, no como un reemplazo de Dios. Amar a Dios entonces significa encontrar contentamiento completo en Él. Amar a Dios es tener el deseo de agradar a Dios. Este sería otro concepto. Amar significa querer hacer feliz a Dios. Todo lo que a Él le gusta, vos lo querés hacer. Todo lo que no le gusta, no lo querés hacer, porque vos lo amás. Así como vos lo ves a este principio en otras relaciones. Esto es verdad con Dios también. Déjame preguntarte entonces, ¿amás a Dios? ¿Querés estar con Dios? Como esa pareja de novios que quieren estar todo el tiempo juntos. ¿Querés vos estar con Dios? ¿Estás atento a Dios? ¿Estás pensando en cómo agradar a Dios? ¿Es Dios valioso para vos? Fíjate que no te estoy hablando de lo que haces solamente. Te estoy hablando del corazón. Te estoy hablando de tu ser interior. ¿Qué piensas de Dios? Amar a Dios significa querer llevar a otros a Dios. Para vos Dios es lo más valioso que existe en este universo.
¿Qué podrías dar a otro que sea mejor que Dios? Y amor al nombre de Él es lo que lleva a los misioneros a salir al mundo, ahí en Tercera de Juan, ¿no es cierto? Salieron por amor del nombre de Él. Aman tanto a Dios que quieren que todo el mundo conozca a Dios. Aman a Dios. Amar a Dios es dolerte ante su ausencia. Es no poder imaginar estar un día sin Dios. Vos lo querés, lo buscás, lo deseás. Amar a Dios es aceptar su voluntad, aun cuando va en contra de tus agendas y preferencias. Entonces, amar a Dios es más que solamente que te guste Dios. Hay gente que le gusta a Dios, ¿no? Dice, sí, a mí me gusta ir a la iglesia, me gusta cantar, me gusta estar con la gente, me gusta Dios. Pero amar es más que solamente que te guste, ¿no? Amar, como decía, es, bueno, ¿qué pasa si ahora todo va mal? Ahora ya no te gusta Dios, ¿no? Es que no se trata de gustar, es más que eso, es amar. Así que esto es lo que Jesús dice. El mandamiento importante es amar a Dios. Ahora, pasemos ahora de la palabra amar, ahora a quién amar. Porque dice amar al Señor tu Dios. La palabra Señor es la traducción del griego de la palabra hebrea Yahvé, ¿no es cierto? Que es el nombre de Dios. El nombre que Dios le reveló a Moisés, el Dios que hizo los pactos con Israel. Es el Dios verdadero, es Jehová. O sea, no es amar a cualquier Dios, es amar al Dios verdadero. No cualquier persona religiosa está cumpliendo este mandamiento. Son las personas que aman a Jehová, al Dios verdadero. Y fíjate, al Señor tu Dios. Es al Dios que ha hecho este pacto conmigo. O sea, este amor que nosotros estamos dando a Dios es el amor que responde al que Dios nos dio a nosotros. O sea, el pueblo que fue amado por Dios, a quien Dios le hizo las promesas, que está disfrutando de sus bendiciones, a ese pueblo Dios le dice, amá al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, al que hizo los pactos con vos. Entonces, este amor es un amor que responde a un amor que recibió primero, ¿no? Así que tiene que amar al Señor tu Dios. De ahí, Mateo nos va a dar 3 sustantivos que nos van a ampliar este concepto de cómo amar a Dios. Y tengo que hacer una mención, porque Marcos, en el pasaje paralelo, en vez de dar 3, da 4. Marcos agrega el concepto de amar a Dios con todas las fuerzas, que Mateo no lo puso. ¿Por qué Mateo no puso el de amar a Dios con todas las fuerzas? No sé. Una forma en que puedo pensarlo es, tal vez Mateo estaba entendiendo que amar a Dios con todas las fuerzas está incluido en amar a Dios con todo tu ser. Entonces, tal vez Mateo intencionalmente pasó por alto ese último y en 3 resumió todo lo que dice el mandamiento. Pero Marcos nos dice que Jesús agregó también esta expresión, amar al Señor con todas las fuerzas. Pero como estamos estudiando Mateo, solo vamos a ver estos 3 que va a decirnos Mateo. Mateo nos dice que Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Bueno, ¿qué está mostrando con estos 3 conceptos? ¿Qué significa amar con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente? Bueno, lo primero que te tengo que advertir es que estos 3 conceptos no se pueden separar demasiado, porque son muy parecidos. Se entrelazan, se sobreponen uno con el otro. Entonces yo lo que entiendo es que los 3 no fueron puestos para que vos los mires uno por uno y decir, bueno, a ver, con el corazón sí, con el alma sí, con la mente sí. Sino que fueron puestos como un paquete para mostrarte un solo concepto. ¿Qué es esto? Vos tenés que amar a Dios con todo tu ser, sin dejar nada fuera, con cada fibra de tu existencia, con cada minuto y con todo lo que Dios te dé.
completamente. Estos tres términos son abarcativos. Entonces, podríamos pensar es como un paquetito. Pero sí, vamos a separarlos uno por uno para ver qué significan. En primer lugar, dice que tenés que amar a Dios con todo tu corazón. En la Biblia, la palabra corazón no se usa principalmente para hablar de sentimientos. De hecho, yo estuve tratando de buscar la palabra corazón relacionada con sentimientos y es muy difícil encontrar un versículo en la Biblia que relacione corazón con sentimientos. De hecho, en el mundo antiguo pensaban que los sentimientos no venían del corazón, sino que venían de los intestinos. Entonces dirían, te amo con todas mis tripas, dirían los antiguos, ¿no? No suena muy romántico. Creo que regalarle a alguien una tripita no es tan linda como regalarle un corazoncito, ¿no? Entonces, hoy nosotros pensamos más como corazón en sentimientos. Pero en el mundo antiguo, el corazón era la fuente de todo lo que surge de la vida. ¿De dónde viene? Dice Proverbios, ¿no? 4:23, me parece que era. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón fluye todo lo que hacemos. Si el corazón es el centro de mandos, es la sala de controles que mueve todo. Entonces, el corazón incluye sentimientos, intelecto y voluntad. Intelecto, emoción y voluntad, todo eso está ahí en el centro de mandos. Y por eso es que para la palabra corazón aparece con todas estas referencias. Entonces, ¿qué significa que tenés que amar a Dios con todo tu corazón? Bueno, todo esto significa que la sala de controles, de donde se opera todo lo que surge de mi vida, tiene que estar completamente consagrada a un gran fin. El deleite de Dios, el deleite en Dios y la gloria de Dios. Es Él. Él está sentado acá en esta sala y Él es el que controla todo y para Él es todo. Entonces esto significa que todo lo que pasa en mi vida tiene que estar movido por este principio. Vivo para Dios, lo amo a Él, este es el fin de mi vida. Lo segundo que menciona es tenés que amar a Dios con toda tu alma. ¿Y qué es el alma? Bueno, la palabra alma, psuké, en griego, es el ser interior. Sería la parte inmaterial. Es la identidad de la persona, es lo que vos sos realmente. O sea, nosotros tenemos una parte inmaterial, que es el alma, y una parte material. La parte material es lo que vemos, es el cuerpo, pero el cuerpo es como un estuche en donde está habitando la persona. La persona no es este cuerpo. Este cuerpo le puedo cortar un brazo y no soy menos Matías porque tengo un brazo menos. Es solo el estuche. La identidad está en la parte inmaterial. Lo que yo soy es el alma. Así que cuando dice que tengo que amar a Dios con toda el alma, significa con todo lo que soy, con toda mi identidad. Y de nuevo tiene que ver con mi intelecto, emociones y voluntad, pero tiene que ver con una consagración de la vida entera. Todo lo que soy, toda mi identidad, claro que incluye también el cuerpo, porque el alma es todo lo que soy y el cuerpo es solamente el estuche donde estoy. Entonces, amar a Dios con todo el alma significa consagrarme enteramente a Dios para que viva todo para Él, en todo lo que hago, incluyendo dar mi vida por Él. Creo que este pasaje aún está implicando amar a Dios con todo el alma significa estar dispuesto a morir por Dios. Nada es más importante que Dios. Yo soy para Él, todo lo que yo soy. Mi alma, todo lo que surge. Entonces, todo el corazón, todo el alma y toda tu mente. Y de nuevo, ¿qué es la mente? La mente está también en la parte inmaterial. La mente que antes había estado oscurecida, esclava, inhabilitada, ahora, por la gracia de Dios, ha sido redimida. Y el Hijo de Dios, ¿cómo debe usar su mente? Tiene que usarla completamente para Dios. O sea, una mente enfocada en Dios es una mente que está siendo renovada con la palabra de Dios, que está guardando los pensamientos que honran a Dios, que está cultivándolos
y que está ahí en el secreto de lo que pasa por esos pasillos de la mente, está expresando amor a Dios continuamente, con toda la mente, amar a Dios. Así que estos tres sustantivos lo que representan es todo tu ser tiene que estar completamente consagrado al amor a Dios. Ahora, lo que te llama la atención también es que los tres sustantivos están precedidos por esa palabra toda, toda. Todo el corazón, todo el alma, toda la mente. Lo que está diciendo entonces es que ningún aspecto de nuestro ser debe quedar afuera de esta consagración a Dios. La palabra toda implicaría también que debemos amar a Dios con todo nuestro ser en la extensión máxima que nuestra vida lo permita. Con todo significa sin quedarnos cortos en nada, sin ser mezquinos en nada, sin reservar nada. Todo, todas las áreas, en toda la extensión, durante toda mi existencia, completamente consagrada al amor a Dios. La palabra todo también implica que no puede haber otra cosa que yo ame fuera de Dios. Porque si es todo, no queda nada disponible para ser volcado en nada más. Si es amar a Dios con todo, entonces significa que no puede haber nada más que yo amo. Es lo que dice ahí en 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, amar a Dios con todo el ser significa que vos no podés amar nada de este mundo. Nada que esté relacionado con los deseos de los ojos, nada que esté relacionado con los deseos de la carne, nada que busque la vanagloria de la vida. Nada. Porque tu amor es exclusivo, completamente para Dios. Y no se comparte. Eso es lo que Dios está demandando. Amén. Amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Ahora, falta una palabrita más de toda esta ecuación. Y es la palabrita tú. Este hombre vino a hacer una pregunta teórica. Vino a hacer una pregunta doctrinal. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús la volvió una respuesta personal. No es el mandamiento más importante es amar a Dios con toda la mente y con todo el corazón. No es impersonal. Jesús se dio vuelta y le dijo, lo que Dios demanda de vos es que le ames a Él con todo. Esta fue la trampa ahora en la que cayó este hombre. Él nunca se esperaba que Jesús iba a tomar el gran mandamiento y se lo iba a poner enfrente para que él ahora quede expuesto como alguien que no cumplía con el gran mandamiento. Y ahora lo vamos a ver en un momento. Así que Jesús cierra el versículo 38. ¿Cuál es el gran mandamiento? Con estas palabras. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús agrega algo más. Le había preguntado cuál era el gran mandamiento y acá Jesús agrega también el primer mandamiento. Es el gran mandamiento porque es el mandamiento que abarca todo. Y es el primer mandamiento porque es el mandamiento del que se deriva todo. Así que Jesús le pone aún más énfasis a la importancia de este mandamiento con este próximo adjetivo, primero. Ahora, ¿te imaginas la confrontación que fue para este hombre? Este es un escriba, es un intérprete de ley, que sabe mucho de la Biblia, pero que vino a Jesús sabiendo que era el Mesías para rechazar la autoridad de Dios y para ponerle una trampa a este hombre para poder matarlo. Y la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús le dice, que vos ames a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas.
Ese es el mandamiento, que vos ames a Dios. Este hombre ahora está siendo confrontado. Este es su problema. No importa cuánto sabe de la Biblia. El problema es que él no ama a Dios de esta manera. Así que la pregunta importante no es solo cuál es el mandamiento más importante del mundo. La respuesta a esa pregunta es fácil. Es amar a Dios. La pregunta importante es si nosotros estamos cumpliendo este mandamiento. Es si nosotros estamos viviendo de esta manera. Esa es la pregunta importante. Ahora Jesús no termina ahí. Como si fuese poco la confrontación que este hombre está recibiendo, Jesús va a subir ahora la confrontación. Le va a decir, te voy a agregar algo más. El segundo es semejante. Ahora, este hombre no le había preguntado a Jesús por el segundo mandamiento. Esto va extra, sin cargo. Segundo, es parecido al anterior. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero, ¿no es cierto?, es de donde se apoyan todos los mandamientos. Pero ahora Jesús agrega un mandamiento más. ¿Y por qué Jesús agrega al que es de forma exclusiva el mandamiento central? Bueno, es que esta segunda parte es una parte inseparable de la primera. El amor al prójimo se va a convertir en la evidencia tangible del amor a Dios. El amor al prójimo se va a volver en la expresión práctica del amor a Dios. Entonces voy a tener una forma de evaluar el amor al prójimo. Entonces es también parte de esta confrontación. Así que este segundo mandamiento nos muestra un principio importante en cuanto a amar a Dios. El amor a Dios que Cristo está acá demandando, que es el centro de la vida cristiana, no es el amor a Dios como el amor de los monjes, que se van a un lugar de aislamiento y se encierran en una habitación y están ahí leyendo su Biblia todo el día o meditando o haciendo sus confesiones y diciendo cuánto amo a Dios. Ese no es el amor que Dios demanda de nosotros. El amor que Dios demanda de nosotros es un amor que se expresa de manera práctica en una vida de entrega incondicional, sacrificial por otros. Y ese monje en ese monasterio aislado no puede hacer eso. Lo que necesitamos es involucrarnos en la vida de otras personas. Entonces, el amor a Dios no es aceptable en los términos que a veces se pone personas piensan, no, sí, yo amo a Dios, sin duda, solamente que no quiero estar con ningún hermano, ¿no es cierto? Yo amo a Dios, pero tengo mi propia comunión con Dios. Entonces, no necesito a otros. Y me aíslo de otros. Jesús agrega este segundo mandamiento para derribar esa falsa noción de amor. Y dice, el segundo es igual que el primero. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, yo cuando estaba pensando en esto de amar al prójimo, me quedé pensando en esto. Si el primer mandamiento dice que solo hay que amar a Dios, porque hay que amarlo a Dios con todo, entonces si le das todo a Dios ya no te queda más nada, ¿no? Todo el corazón, toda la mente, todo el alma, todas mis fuerzas, todo es para Dios. Entonces ya no puede haber otro amor. ¿Cómo es que el segundo mandamiento me dice que también tengo que amar al prójimo? Es que el segundo mandamiento se desprende del primer mandamiento. Yo amo a mi prójimo por mi amor a Dios. Entonces, si yo intento amar a mi prójimo sin amar a Dios, entonces estoy cometiendo idolatría, porque estoy poniendo a alguien en lugar de Dios. Si una mamá ama a su hijo más que a Dios, o ama de forma independiente a Dios, como su propio ídolo, eso no agrada a Dios en nada, ¿no? Si un esposo intenta complacer a su esposa y para poder hacer feliz a su esposa, él tiene que desobedecer a Dios, esto no es ninguna virtud. No hay amor verdadero fuera del amor a Dios. El amor a Dios es completo y nosotros amamos a otros porque amamos a Dios. Pero el amor a Dios no puede quedarse pasivo, tiene que amar a otros.
Entonces ahí es donde están pegados estos dos principios. Yo tengo que amar a otros, pero la motivación para amar a otros es mi amor a Dios. Entonces el segundo mandamiento no tropieza con el primero, porque no es otro amor, es una expresión del único amor. El único amor que tenemos es Dios y el prójimo es una extensión de ese amor, es la expresión práctica de ese amor. Amo a otros. Ahora Jesús agrega una sola descripción. Viste que cuando explicó cómo amar a Dios, dio tres sustantivos con sus descripciones. Todo el corazón, todo el alma, toda la mente. Pero para hablar de cómo amar al prójimo, dio una sola. Como a ti mismo. Es que eso ya es suficiente, ¿no? Ahora, ya sabemos y hemos escuchado en este púlpito explicado también este punto de que acá Jesús no está diciendo que tenés que amarte a vos mismo. Esta semana estoy escuchando una predicación de un pastor muy reconocido que yo lo aprecio un montón, de un par de siglos atrás, o sea, ya no vive, ¿no? Pero muy buen maestro, Dios lo usó para poner en marcha el movimiento de predicaciones positivas. Pero él justamente estaba explicando este pasaje diciendo, acá hay 3 mandatos a amar. El primero que tenemos que amar es a Dios. El segundo que tenemos que amar es a nosotros mismos. Y el tercero que tenemos que amar es a otros. Y tenemos que mantener ese orden. Tenemos que amar a Dios en primer lugar, amarnos a nosotros mismos en segundo y amar a otros en tercer lugar. Eso es lo que está explicando de la predicación. No es lo que significa este pasaje. Jesús nos está dando una orden a amarnos a nosotros mismos. No dice ámense a vosotros mismos, no es el mandato. El mandato es amen al prójimo. ¿Cómo a ustedes mismos? Es una comparación. O sea, lo que está dando por hecho Jesús es que todos nos amamos a nosotros mismos. De alguna manera. Yo sé que vos podrías pensar, no, yo la verdad que ni me atiendo a mí, yo me olvido de mí. Pero si vos estás acá es porque comiste. Durante toda tu vida, algunas veces, por lo menos, ¿no? Si no te hubieses muerto. Sí, cuando tenés hambre comés. Y por eso estás vivo. Bueno, toma eso. Si vos cuando tenés hambre comés, cuando tu prójimo tiene hambre, ¿qué tenés que hacer? Darle de comer. Lo mismo que haces vos. ¿No es cierto? El método que Jesús hace genial, ¿no es cierto? Te está diciendo, vos sabés lo que es un cuidado esforzado, sacrificial, constante, por toda una vida de necesidades. Porque vos lo hacés con vos mismo. Eso es lo que tenemos que hacer con otros. O sea, lo que está diciendo Jesús es, nosotros tenemos que pensar en los intereses de otros, así como solemos pensar en los intereses nuestros. Vos estás pensando muchas veces en tus intereses, en cómo hacer para resolver tus problemas, en cómo hacer para proyectar tus negocios, en cómo hacer para lograr objetivos. Bueno, todo eso lo pensás naturalmente. Lo que ahora tenés que hacer es pensar de esa misma manera hacia tu prójimo. Eso es lo que Jesús está diciendo que es el segundo mandamiento. Y ahora versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y la palabrita depende es la palabra que significa colgar. O sea, se apoyan o cuelgan de estos 2 mandamientos toda la ley y los profetas. Ahora, acordate, estos 2 no son mandamientos paralelos. No es que de estos 2, como 2 ganchos que están a la par, cuelga todo, sino que hay uno primero y otro después. Porque es el amor a Dios el que mueve el amor al prójimo. Pero de estos 2 que funcionan en equipo, depende toda la ley y los profetas. ¿De qué manera depende la ley y los profetas de estos 2 mandamientos? Bueno, Jesús sabe muy bien que en la ley, en los 10 mandamientos, se escribieron en 2 tablas los 10 mandamientos y tradicionalmente se entiende que las 2 tablas estaban divididas así. Los primeros 4 mandamientos estaban escritos en la primera tabla y los otros 6 mandamientos estaban en la segunda tabla. Pues sí, ¿por qué 4 y 6? ¿Por qué no 5 y 5? Bueno, es que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Y los 4 mandamientos llaman al pueblo a la exclusividad de la adoración al Dios verdadero. Y el deleite en el Dios verdadero, terminando ahí con el día de reposo en el cuarto.
Entonces, el quinto mandamiento, hasta el 10º, tiene que ver con las relaciones interpersonales, empezando con la obediencia a los padres. Y todos estos mandamientos tienen que ver con el prójimo. Así que, de una forma muy pedagógica, podemos pensar, toda la ley y los profetas, todos los 10 mandamientos se resumen en estos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero Jesús va más allá, porque agrega toda la ley y los profetas. O sea, toda la escritura. Pues, ¿qué está diciendo Jesús entonces? ¿Que no hacen falta los demás mandamientos? Hacen falta. Pero todos los mandamientos son una expresión de este mandamiento. Entonces, por ejemplo, no matarás. ¿Hace falta que esté no matarás? Sí, pero el punto no es no matar. El punto es amar al prójimo. Y si uno ama al prójimo, no va a matar a su prójimo, ¿no? Porque lo ama. Entonces, hace falta el mandamiento no matarás, pero solamente como una expresión del mandamiento central. Una persona puede no matar y no obedecer los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios no son solo no matar, es amar. Y por amor, no matar. ¿Sí? Entonces, amar es el corazón de la ley. Amar es el centro de la ley y de todos los profetas. Amar es el cumplimiento de la ley. Y no amar es el fracaso, es la rebeldía a la ley. Entonces, por ejemplo, Romanos 13, 9 al 10, en el Nuevo Testamento, Pablo dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. O sea, no es que el amor anula la ley, pero el amor te lleva a cumplir la ley. Si este amor fuese a ser perfecto. Si el amor fuese a ser perfecto, entonces no romperíamos nunca la ley. Ni una sola vez. Cada vez que rompemos la ley es una expresión de falta de amor. Ya sea a Dios o al prójimo. Mateo 7:12 también dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces toda la ley y los profetas se resume en esto: hacer a otro lo que quisieras que te hagan a vos. O sea, amar a tu prójimo como a vos mismo. Es buscar sus intereses como vos naturalmente buscas los tuyos. Así que este es el gran mandamiento. Ahora, no quiero que te olvides del intérprete de la ley que está ahí, porque recién lo dejamos en esta situación, siendo confrontado con todo esto que Jesús le está diciendo. Este hombre que sabía muy bien la ley, ahora se da cuenta de que no cumple la ley. Mateo termina la historia ahí, pero Marco nos agrega un detalle que necesito contárselos para que vean cómo cierra la historia de este hombre. En Marcos 12 está esta historia, esto mismo que estamos estudiando, lo cuenta Marcos, en Marcos 12, pero él agrega algo al final. Y dice así: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Sin importar todo lo que haga, si no amo, no vale de nada. Amar vale más que todo lo que yo pudiera hacer en mis ritos religiosos. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿por qué este hombre no estaba lejos del reino de Dios? Este hombre llegó a Jesús con una actitud desafiante. Llegó a Jesús diciendo: mira cómo lo voy a atrapar. Lo voy a hacer quedar mal. Yo soy el que sabe de la escritura acá, yo soy el experto de la ley. Llegó a Jesús con una trampa, pero ahora Jesús lo hizo caer a él en una trampa. Él quedó expuesto.
él no ama a Dios. Si él amaría a Dios, él aceptaría al rey que Dios estableció. Él no ama a su prójimo, le está planeando cómo matar a un hombre inocente. Yo imagino que otras cosas se le deben haber pasado por la cabeza a este hombre, ¿no? No solamente no amaba a Jesús, probablemente este hombre se puso a pensar, yo no amo a mi esposa de esta manera. Amar a mi prójimo como a mí mismo incluye a mi esposa, ¿no? Tal vez tengo muchos argumentos para dar, pero la verdad es que no la amo así. No amo a mis hijos de esta manera. No amo a mis vecinos judíos de esta manera. Mucho menos amo a mis enemigos de esta manera. Entonces yo me imagino un cambio de tono de voz cuando él le está diciendo estas palabras. Es verdad. Amar a Dios es más importante que todo. Pero tal vez reconocer que no estás amando como deberías, a donde te lleves a donde este hombre fue, cerca del reino, pero no en el reino todavía. Este hombre todavía no entró al reino. Una cosa es saber que tengo que amar a Dios, otra cosa es de hecho amarlo. ¿Cómo se puede amar? O sea, cuando vos estás leyendo la vida de este hombre, es como que este hombre en esta charla con Jesús viene caminando y se para, como dice Jesús, cerca. Está en el borde. Está a un paso, en el límite entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En el límite para entrar al reino de los cielos. Está ahí. Él se da cuenta. ¿Qué es lo que Dios demanda? Que le ames con todo tu ser. Pero la pregunta importante es, que es la que tenés que hacerte ahora, es ¿qué requiere que se dé ese paso? ¿Qué es lo que marca la transición entre estar cerca y estar dentro? ¿Cómo es que una persona puede amar de esta manera? ¿Es posible amar? Y vos te das cuenta, cuando yo venía describiendo, seguramente te diste cuenta, de que humanamente es imposible que durante toda tu existencia ames a Dios con todo tu ser, incluyendo todos tus pensamientos, todas tus acciones, todas tus fuerzas, todas tus fibras, completamente dedicadas a Dios. ¿Alguien ha amado así a Dios? Es imposible. Entonces esto que Dios demanda, nadie lo puede hacer. Y esto es lo que la ley pretendía hacer con el pueblo de Israel, demostrarles lo pecadores que eran, demostrarles que nadie podía cumplir la ley, para entonces guiarles al Salvador. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar a los que se habían perdido, a rescatar a los que no aman a Dios, a los que tal vez externamente dicen, sí, yo amo a Dios, pero la realidad es que ellos odian a Dios. Pues sí, Matías, eso es muy fuerte. Yo no odio a Dios. Yo no voy a la iglesia, yo no leo mi Biblia, pero no odio a Dios. Pero si vos no estás amando a Dios con todo tu ser, vos estás rechazando a Dios. Vos estás despreciando a Dios. Vos estás odiando a Dios. Si vos no estás amando a tu prójimo como a vos mismo, entonces vos también estás odiando a tu prójimo. Solo hay dos caminos. Abel o Caín. Y Caín mató a su hermano porque era del maligno. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que hace posible que ame una persona como Dios demanda? Y mira lo que dice Deuteronomio 30. La ley anticipaba cómo iba a ser posible. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Cómo una persona va a poder amar? No es con ritos religiosos, es con una obra poderosa de Dios, que acá la llama la circuncisión del corazón. Circuncisión era este corte, ¿no es cierto?, simbólico, que mostraba que se quitaba el pecado para hacer de este el pueblo exclusivo de Dios. Pero era solo un símbolo externo. La verdadera circuncisión es la del corazón, es donde Dios realmente quita el pecado para que seamos de su pueblo. Dios va a transformar el corazón. Sin una transformación del corazón, nadie ama a Dios.
ni nadie ame al prójimo. Esto lo dice también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Si querés buscar ahí. Primera de Pedro 1, 22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, solo la purificación del alma puede transformar el corazón para que podamos amar no de una manera fingida, sino de una manera real y sincera. Así que esa es la única esperanza. Ese es el paso que te separa del reino de Dios. No es esforzarte por tratar de cumplir más leyes, porque si vos no cumplís esta ley de amar, no importa lo que hagas. No importa que des tu cuerpo para ser quemado, de nada te sirve. Y solamente podrías amar si te das cuenta de que vos no podés amar y te das cuenta que Cristo murió en la cruz para salvarte. Él cumplió la justicia que vos no habías cumplido y Él te la da si vos invocás su nombre, si vos clamás a Él. Y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y todos los que claman al Señor van a ser limpiados y van a tener ese nuevo nacimiento. El único medio por el cual podemos amar verdaderamente. Hoy en la Cena del Señor nos leían Romanos 5, donde Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. O sea, la única forma que tenemos de amar a Dios es que Dios derrame ese amor en nosotros. Entonces hoy es un día de salvación. Es un día para personas que no aman a Dios con todo su ser, para que invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Ahora, vos me decís, Matías, yo ya invoqué el nombre del Señor. Y todavía no amo como quiero amar, no amo como debería amar. Vos dijiste que cada vez que pecamos es porque no amamos como deberíamos amar. ¿Y qué hago con eso? Bueno, primero hay una buena noticia. Si Cristo purificó tu alma, no hay más condenación. Y esa demanda de Dios de que le ames ya fue satisfecha por Cristo. Y ahora vos sos visto justo por Dios. Pero hay algo más. Dios te libró para que vos puedas amar. Y ahora es tu deleite y es tu privilegio el poder amar. El poder amar a Dios de esta manera y poder amar a tu prójimo de esta manera. Pero ese amor tiene que crecer. Mira, si alguien no ama al Señor Jesucristo, es anatema. O sea, está condenado y va al infierno. Pero aún los que aman al Señor Jesucristo, a veces pecan contra Cristo. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos. Abandonamos ese pecado. Y crecemos en amor. ¿Cómo se crece en amor? Mira, obedecer no es el camino para amar. Obedecer es la evidencia de que amo. Amar a Dios, yo te decía al principio, este amor que Dios está demandando no es solamente actividad. Amar a Dios es más que eso. Amar a Dios es que vos le creas a Dios. Es que vos busques a Dios. Es que desees a Dios. Es que te alegres en Dios. Es que hagas de Dios tu tesoro más grande cada día en todo lo que haces. Y que eso lo hagas carne a la hora de salir al día obedeciendo a Dios en todo lo que Dios te manda. Eso es amar a Dios y amar al prójimo también. Nosotros, si estamos en Cristo, amamos a nuestro hermano. El amor está en nosotros, pero nuestro pecado lo estorba. Lo que tenemos que hacer es abrazar ese llamado de Dios de amar y luchar contra nuestro pecado y entregarnos más y más a ese amor. Entonces, si pudiésemos pensar cómo te gustaría vivir este año,
¿Cuál sería una meta digna de escribir ahí en tu agenda y decir, ¿a dónde quiero apuntar este año? Bueno, Jesús dijo así, el gran mandamiento es este, amá a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Digo, esto es muy valioso para los líderes también, porque a veces nosotros también nos enredamos como líderes en cosas muy superficiales y buscamos que personas hagan lo que se supone que el amor debería producir, pero no nos preocupa tanto si estas personas aman o no. O como padres con nuestros hijos, queremos que cumplan nuestras reglas. El mandamiento que Dios está pidiendo de cada ser humano es que le amen a Él. Y por amor que le obedezcamos. Que el Señor nos conceda vivir de esta manera. Oramos. Padre, gracias porque hoy con tu palabra fuimos también expuestos como aquel joven que fue a confrontar a Jesús. Esta mañana, Señor, tú expones nuestro corazón y muestras formas en las que no estamos amando como fuimos llamados a amar. Obra con tu espíritu para que podamos responder a tu llamado. Los que tienen que responder clamando por salvación, que hoy sea el día de salvación, que hoy decidan dejar su pecado y abandonar este mundo para amarte a ti y que clamen a Cristo, el único que puede cambiar sus corazones para que ellos puedan amarte. Señor, te pido por los que ya han invocado el nombre del Señor y juntos estamos caminando hacia la ciudad celestial. Ayúdanos a mantener en mente esta verdad, que de esto se trata la vida cristiana, amar. Ayúdanos, Señor, a confesar cualquier forma en la que no estamos amando y a buscar este amor de manera práctica. Gracias, Señor, por tu palabra y encomendamos el resto de este día a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.